De enero a mayo de este año, la Oficina Jurídica de Asden ha atendido 702 citas con nuestros asociados. De estas 702, 180 han tratado el tema pensional, lo que representa un 25% de las consultas dentro de la agenda de nuestros abogados. Esto, junto con el tema de acoso laboral y estabilidad en el empleo, son los tres temas más recurrentes de consulta. En este espacio, en diálogo con la jurídica, estaremos abordando los temas que más inquietudes generan dentro de nuestros asociados. En esta primera entrega hablaremos sobre la compatibilidad entre pensión y salario. Doctor Iván Luis, bienvenido a Diálogos con la Jurídica. ¿Es usted? Gracias, doctora Vanessa. Bien, gracias a Dios. Y aquí estamos dispuestos a servir siempre a los maestros pensionados que tanto lo necesitan. Claro que sí, doctor. Es un honor para nosotros tenerlo en este espacio, principalmente porque reconocemos el bagaje a nivel de asesoría a los maestros y maestras del magisterio y sobre todo también el conocimiento que les en materia pensional. El tema que nos convoca hoy es la compatibilidad entre salario y pensión de los docentes del magisterio. Recordamos, doctor Iván Luis, que tanto el salario como la pensión son dos elementos vitales en el marco de las relaciones laborales. El salario como esa remuneración directa que paga por el servicio que se presta y la pensión como uno de los componentes del sistema de seguridad integral al lado de la salud y de los riesgos laborales. En este caso, doctor Iván Luis, es importante precisar para nuestros asociados y asociadas que para los trabajadores en Colombia, tanto en el sector privado como en el sector público, pues existe un grupo de normas que regulan en materia pensional, pero de manera específica para los maestros y maestras del magisterio, que cuentan también en el ordenamiento jurídico, pues con todo un equipamiento muy específico, que es lo que nos convoca hoy en este espacio. Doctor Iván, cuéntenos por favor, de manera breve, ¿cuál es el régimen que aplica para los docentes del magisterio en materia pensional? Los maestros tienen un régimen distinto a los demás servidores públicos y empleados de entidades privadas. Los empleados de entidades privadas y sector público, en gran parte del sector público, se rigen por la Ley 100 de 1993, mientras que los maestros se rigen por un acto legislativo del año 2003, que es el acto legislativo 0101, y posteriormente por el acto legislativo 01 del 2005. Ya el acto legislativo 01 del 2005, fecha 27 de junio, que comenzó a regir, dividió el régimen pensional de los maestros en dos. Los maestros antes de la expedición de esa ley y los que se vinculen en vigencia de esa ley. Los anteriores se les aplican las normas que regulaban los servidores públicos antes de ellas. O sea, en este caso, la ley 33 de 1985. Esos maestros se jubilan con 20 años de servicio, doctora, y 55 de edad. Mientras que los maestros que se vincularon a partir del 27 de junio de 2003 para acá, se jubilan ya no con tiempo de servicio 20 años, sino con 1.300 semanas mínima de cotización. Y la edad, tanto hombre como para mujer, 57. Se diferencia ahí de la ley 100 en cuanto a la edad, porque en la ley 100 los hombres se jubilan con 62 y aquí en el magisterio se jubilan con 57. Esos son los dos regímenes que tienen los docentes actualmente. Y los docentes oficiales. Comprendo, doctor Iván. En este sentido, podemos decir que la única diferencia que podría existir entonces respecto a estos regímenes pensionales es frente a los requisitos que se exigen para los docentes que han sido nombrados antes o después de la expedición de esta norma. De acuerdo, de acuerdo. A uno se les pide tener 20 años de servicio, mientras que en la docencia oficial, fíjate bien, en la docencia, doctora, porque no sirve tiempos públicos con entidad que no sea por el Ministerio de Educación Nacional. Eso no es válido. Tiene que ser 20 años de servicio en la docencia, llámese educación básica, educación media. ¿Cierto? En la universitaria tampoco entra en este régimen. Y a estos maestros le están hablando de tiempo de servicio 20 años, que puede ser continuo o discontinuo. Y los otros casos es con las semanas de cotización. Doctora, las semanas de cotización puede ser público o privada. Puede ser antes de vincularse a la docencia o en el transcurso de la docencia. Es decir, si yo aporto a protección, a colpensiones,
o cualquier otra entidad que exista de fondos de pensión, esos son acumulables para el complemento, la necesidad de las 1.300 semanas. Es decir, que no es acertado algunos conceptos que erradamente tienen algunos afiliados cuando viene la inquietud que el tiempo que han cotizado cuando han estado, por ejemplo, fuera del magisterio, ese tiempo se pierde. Entonces, en esto aclarar que todo el tiempo laborado, bien sean tiempos públicos o privados, en el magisterio no, eso hace parte de su historia laboral y va a ser tenido en cuenta en el momento Así es. en que van a obtener su derecho pensional. Bien, doctor, entrando en materia entonces y agradeciendo el contexto normativo que usted genera, que es muy importante para el desarrollo de este tema, cuéntenos, doctor Iván Luis, por qué es importante hoy hablar de compatibilidad pensión-salario para los docentes del magisterio. Son de los cientos de casos que atendemos en el año, de los docentes que llegan a nuestro sindicato de ASDEN, gran parte de esos maestros tiene que ver con ese tema. Les pide en el acto, en la resolución de reconocimiento de la pensión, en su resolución para el reconocimiento y pago de la primera mesada pensional, debe demostrar retiro del servicio. ¿Eso es correcto o es incorrecto? Ese es el tema de hoy. Vamos a demostrar si lo que dice la Secretaría de Educación es válido o no es válido. Pongo el ejemplo del municipio de Medellín, que venía tiempo atrás retirando a los maestros pensionables al momento de cumplir los requisitos para pagar la pensión con esa condicional. Muchos maestros se retiraron del municipio pensionados, duraron 4 o 5 años trabajando, no le pagaron la pensión, se retiraron y le pagaron la pensión como normalmente se venía pagando. Pero en el tiempo que estuvo trabajando el docente, no le reconocieron pensión. Nosotros, como ADEN, con una pelea que iniciamos administrativamente el 2023, logramos que en el 2024 ganar ese debate a la FIDU previsora, porque esencialmente es la FIDU previsora encargada de este asunto, y al municipio de Medellín, que estos maestros sí había que reconocerles la compatibilidad de salario y pensión. Muchos compañeros recibieron cuentas por más de 500 millones de pesos con la retroactividad, y aún siguen ahora con el tema de los maestros del 1278, que los maestros del 1278 no tienen derecho, y ese es el punto. Comprendo, doctor. Entonces, como para ejemplificar lo que usted nos está contando. Es decir, la ley permite que siendo los docentes servidores públicos, que efectivamente esa es la primera claridad que usted nos hace en el contexto normativo, siendo servidores públicos, pero perteneciendo a un régimen especial por encontrarse afiliados al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, tienen derecho a seguir trabajando, digamos, hasta la edad de retiro forzoso, que actualmente es de 70 años, y a su vez, una vez cumpliendo los requisitos pensionales, solicitar el derecho a la pensión y que también se le pague su respectiva mesada pensional. Es decir, la ley contempla esta posibilidad. Pero la Secretaría de Educación, al momento en el que se solicita el derecho pensional, les dice a los maestros que hasta tanto no se retiren, entonces se retiene su mesada pensional y una vez esto ocurra es donde ellos empiezan a hacer ese pago. ¿Por qué ocurre esto, doctor? Digamos, si las normas claras, si las leyes claras en establecer esto, ¿por qué ocurre que el empleador no haga el pago como corresponde? Porque usted sabe que las normas a veces son interpretativas, cuando no son tan perfectas, tan exactas. Pero mire, la Constitución de 1886, en su artículo 64, prohíbe o prohibía las 2 asignaciones del Tesoro Público. Ese artículo, pero también ese artículo hablaba de algunas excepciones de ley. Ese artículo fue recogido en el artículo 128 de la Constitución de 1991, prohíbe la misma cosa, pero exceptúa algunos casos especiales. En este punto, el decreto 2277 del 79 contempla que los maestros permanecen en el cargo hasta la edad de retiro forzoso. En ese entonces eran 65 años. Hoy, con la modificación, se retiran a los 70 años. Ahora, ¿por qué la Secretaría de Educación interpreta? Claro, la ley cuarta de 1992, no me equivoco, contempla en su artículo 19, literal G, ese derecho. Entonces, la Secretaría de Educación y el distrito, la FIDU previsora, vienen entendiendo que la ley cuarta le prohibió la doble
la doble remuneración, pensión y salario. Eso no es cierto. La letra G excluyó a los maestros de esa ley. Eso fue una de las discusiones que tuvimos con el municipio de Medellín en torno a los maestros quincenales o catorcenales, y por tal motivo fue incluso la misma Procuraduría, creo que fue la 111, la que dio el concepto muy favorable de que los maestros de ASDEN tenían la razón de que se le debe reconocer la compatibilidad entre salario y pensión. Entonces, el maestro que lo solicita hoy, en primer lugar, doctora, si el maestro se vincula después del 2003, 27 de julio del 2003 para acá, ya ese maestro no tiene la doble compatibilidad para ellos, ¿cierto? La pensión y salario. Pero, como lo dijo el último concepto emitido del Consejo de Estado, dice claramente que la máxima instancia de lo contencioso administrativo manifiesta de que estos maestros, por el solo hecho de estar afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, donde fueron exceptuados de la Ley 100, según el artículo 279, porque la Ley 91 es un régimen especial y ella recoge todos los regímenes que existían antes de su expedición. Y ahí es donde nosotros nos vamos a fundamentar para que reconozca la Ley 33 del 85, la Ley 114 de 1913, ¿cierto? El decreto 224 de 1972, Ley 71 de 88. Comprendemos, doctor. De acuerdo con lo que usted está planteando, es posible entonces concluir frente a esta inquietud que indistintamente del régimen normativo en el cual se encuentra vinculado el docente, según la aclaración que usted nos hacía en este momento, digamos como los dos grandes regímenes que tenemos, que son los docentes del decreto nombrados bajo el decreto 2277 de 1979 y los docentes regidos bajo el decreto 1278 del año 2002, indistintamente del régimen en el que se encuentre y los requisitos, digamos, que se deben cumplir para acceder a esta pensión, no tienen un trato indistinto en relación a la posibilidad de acceder a la compatibilidad pensión-salario. Esto en relación a los últimos pronunciamientos del Consejo de Estado, que digamos ha sido lo que más reciente, las más recientes interpretaciones normativas que se han dado para poder determinar que por un principio de igualdad estos docentes puedan acceder a los derechos. Porque va mi inquietud, doctor Iván. Cuando llegan los docentes a consultarnos de las DEN regularmente, sobre todo quienes de manera reciente se han vinculado al magisterio y apenas están reconociendo, digamos, todo el bagaje normativo que implica estar en este régimen especial, pues una de las primeras inquietudes con las que llegan a plantear, no, es que a mí me aplican los requisitos de la ley 100, ¿cierto? Es importante, doctor Iván Luis, aclarar para estos maestros y maestras si ellos, indistintamente que se les exijan las condiciones pensionales, es decir, el tiempo de servicio para poder acceder a la pensión, no quiere decir que ellos estén bajo el mismo régimen que está cualquier otra persona vinculada al sector privado y que no necesariamente hace parte del magisterio. Entonces, es importante, doctor Iván, hacer esa claridad para nuestros asociados. Mire, dos cosas, doctor. La ley 812 en su artículo 81, que hace referencia a todo este tema, no contempló esa condicional. Dijo que se le aplica el régimen de prima media de ley 100, pero no habló sobre el tema de si puede continuar o no. Entonces, ahí es donde está el punto de las interpretaciones que se vienen dando a nivel de la jurisprudencia, ¿cierto? Porque el artículo que hacía mención del 1278, el Estatuto de la Profesionalización Docente, es un decreto presidencial, incluyó la prohibición de tener salario y pensión, pero mediante sentencia del Consejo de la Corte Constitucional, ese artículo fue declarado inexequible. En consecuencia, no es cierto que el 1278 prohíba ese derecho. No está contemplado. Entonces, si no está, nos vamos al principio de favorabilidad. El 1278, el 2277, sí contempla hasta dónde puede permanecer el docente, ¿cierto? Hasta la edad de 70 años, que es lo que ha dicho la Corte. En ese sentido, es donde viene el gran debate, pero es importante, doctora, aclarar a los maestros que este derecho no es tan fácil. Esto es rogado. Esto es rogado. Solicitamos el derecho, lo más probable es que la Secretaría de Educación territoriales, esta Secretaría de Educación territoriales, igual que la fiduciaria, lo van a negar.
ASDEN los atiende a los maestros para estos casos cuando salga la resolución y haremos el recurso de reposición contra ese acto administrativo. Y estaremos pendientes de él. Y luego, si no lo admiten, entonces nos toca ya esa ir a lo contencioso, por la vía de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho. Bueno, doctor Iván, de acuerdo con esa claridad que usted realiza, entonces, como dos asuntos que nos ocupa permanentemente a los asociados al momento de consultar por el tema. El primero es, entonces, tenemos el caso particular de un docente que ya cumplió sus requisitos de pensión, es decir, ya tiene el tiempo de servicio que requiere, ya tiene la edad que requiere, se acerca a la Secretaría de Educación, lleva la documentación que necesita para poder iniciar su proceso pensional. La Secretaría de Educación emite una resolución donde verifica que ese docente cumple con todos sus requisitos y en esta resolución le indica que se le reconoce su pensión y que una vez se verifique su retiro del servicio empezará a pagar su mesada pensional. Cuando el docente tiene esa resolución en sus manos, ¿qué debe hacer, doctor Iván Luis? ¿Qué es lo que se sugiere para seguir, digamos, en el camino de este proceso y poder garantizar esa compatibilidad? Doctora Vanessa, lo primero que hay que mirar es el modo, las condiciones y el resultado. ¿Por qué? Porque hay que mirar si el resultado es de acuerdo a los requisitos que se piden y lo que demostró el maestro. Muchas veces el maestro lo liquida con un salario que no era el que tenía. Hay que revisarlo el monto de salario. Luego entonces vamos al punto de la compatibilidad. Si ahí está el retiro, nos toca a nosotros presentar el recurso para que se modifique parcialmente, porque no me dice que no reconozca la pensión. Claro, la pensión. Lo que no estamos de acuerdo es con que sea retirado del servicio para poder disfrutar. Con que se condicione el acceso al derecho. Una vez presentado el recurso de reposición, en caso tal de que la Secretaría de Educación confirme su postura de restringir el acceso a este derecho hasta tanto se retire del servicio, ¿qué es lo que continúa? Lo que procede es una demanda. Nosotros también es cierto que podemos solicitar un recurso por vía directa, de nulidad por vía directa, pero siempre lo van a mantener. Entonces, lo más objetivo es demanda directa contra el acto legislativo. Esas demandas son demoradas, oscilan entre los 6 meses y 4 o 5 años. Es una demanda contra el Estado. Pero el momento en que salga el fallo, que estoy seguro que sale favorable, viene con retroactividad al cumplimiento de sus requisitos. Ojo, el maestro que estuvo vinculado alguna vez como provisional, como temporal, antes del 2003, y luego se vinculó en definitiva en el 2004, 2005, a ese maestro le van a querer reconocer el régimen nuevo, o sea, el de ley 100, pero no tuvieron en cuenta el tiempo anterior, solamente lo tienen en cuenta para sumar las semanas de cotización y no el tiempo. Ese maestro tiene que demandar para que le reconozcan la pensión que está en la ley 33 del 85, que son con 20 años de servicio, tiempo, 20 años de servicio y 55 de edad. Y es la gran diferencia. Por eso cada caso de cada maestro tiene una respuesta muy particular. Que muchos dicen, no, es que me dijeron, les contaron. Les sugerimos, por favor, acuda a la jurídica de ASDEN, que ahí estamos dispuestos a asesorarlo en todo lo que sea necesario. Me llama la atención con lo que usted dice, doctor Iván, que si la norma, pues como usted planteaba hace un momento, cuando no es lo suficientemente diáfana, digamos, en su lectura, implica unos procesos de interpretación que cada lugar lo asume, pues, digamos, a su buen entender. Sí, pero sí ha sido, digamos, recurrente la postura del Consejo de Estado frente a garantizarle el derecho a estos docentes. ¿Por qué la Secretaría de Educación sigue conservando la postura de no reconocerlo? Y al respecto, ¿qué ha hecho ASDEN frente al acompañamiento de sus maestros y maestras? Es bueno aclarar, no hay fallo legal, no hay una línea jurisprudencial, es variable. Si uno va a la subsección A, subsección A de la parte administrativa del Consejo de Estado, dice una cosa, la subsección B dice otra. Pero sí, ¿en qué se unifican las dos? En que se le reconoce la compatibilidad siempre y cuando el maestro haya estado vinculado antes del 2003, 27 de julio. Ahí sí hay una unidad de criterio. Pero de ahí para acá es donde está la división. Dice que uno basta con que esté afiliado al FOBAN y otro dice no, solamente hasta el 27 de junio del 2003.
¿Qué significa eso? Como no hay una unidad, cada entidad toma su criterio. Y lo único que logra realmente unificar esta situación es que haya una sentencia de unificación del Consejo de Estado. Comprendemos, doctor Iván Luis. Bien, para cerrar entonces este espacio, y agradeciendo de antemano al doctor por su presencia, por su conocimiento, por el acompañamiento que día a día sigue brindando ASDEN en materia pensional de esta manera concreta, pues es importante concluir señalando que de acuerdo con esta postura que ya nos plantea el doctor Iván frente al Consejo de Estado en materia de la compatibilidad pensión-salario, debemos manifestar que una vez los docentes logran el estatus de pensionable, cuentan con las siguientes opciones. La primera es mantenerse en el ejercicio de la docencia hasta los 70 años de edad, que es la edad de retiro forzoso hasta ahora vigente en Colombia. La segunda, retirarse del servicio y poder disfrutar de su pensión. Digamos que es la posibilidad que hay hoy antes de poder acceder a este derecho. También queda claro con la información que nos deja el doctor Iván Luis, y es que de manera general los servidores públicos en Colombia no gozan de la doble remuneración o de la compatibilidad pensión-salario, pero que sí los docentes, siendo servidores públicos, en tanto existe una normatividad especial que lo rige de manera específica frente a la Ley 91 de 1989, la Ley 60 de 1993, entre otras disposiciones, tienen la calidad de poder contar con esta compatibilidad pensión-salario. Sin embargo, mientras no exista un criterio de unificación por parte del Consejo de Estado, pues posiblemente se va a continuar negando por vía administrativa este derecho, y en tal sentido pues quedará la vía judicial para poder garantizar que los maestros y maestras puedan continuar prestando sus labores y a su vez accediendo al derecho a la pensión. Perfecto, doctor, es una buena conclusión. Y una nota, si usted demanda para que le reconozcan en la compatibilidad entre salario y pensión, eso no significa que usted no pueda cobrar la pensión como ellos lo reconocieron. Se la reconoce. Si viene la demanda, usted tiene su pensión normalmente. Ya luego la demanda, si sale favorable, tendrá entonces que reconocerle retroactivo de todo el tiempo que usted laboró y no le pagaron esos salarios. Si usted moró 2 años, serían 26 mesadas, más las mesadas que falten hasta el momento de que se expida la sentencia. Comprendemos, doctor Iván Luis, muchas gracias. Recordamos a nuestros asociados y asociadas que cualquier inquietud o ampliación frente al tema que conversamos hoy se acerquen al área jurídica de ASDEN para poder conversar sobre su caso particular. Que tengan una buena tarde. Gracias por acompañarnos en este espacio. Les recordamos a todos nuestros asociados que si requieren orientación o apoyo en temas legales pueden acercarse a recepción y solicitar una cita con nuestra oficina jurídica. En la descripción adjuntaremos los datos que usted debe extender a recepción para concretar su cita. Si tienes dudas, coméntalas en este video y las responderemos. También si tienen dudas sobre nuestro próximo tema, que será sobre el clima laboral, pueden dejarlas en los comentarios y las estaremos resolviendo en diálogo con la jurídica.